Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. A cada uno de ustedes, amados oyentes, deseamos un buen inicio de semana. Que nuestro buen Dios bendiga el trabajo de sus manos y os libre de toda tentación, anhelando siempre a presentarse como obrero que no tiene de qué arrepentirse. Nuestro Señor Jesucristo nos habla en Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, tonto o insensato a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o idiota quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí, Señor. Amén. Nuestra serie para esta semana se titula El tiempo se ha cumplido. Palabra expresada en muchos de sus mensajes del Señor en su ministerio. Empezaremos hoy con el inicio de su ministerio en el libro de Mateo 4, versículos 12 al 17 y Marcos 1, 14 al 15. Amado oyente, una de las cosas que debemos estar conscientes es que Dios tiene cronometrado todos los eventos del mundo, desde su inicio hasta el final de la creación y de la raza humana. Aquí veremos que una de las señales del inicio ministerial de Jesús es que comenzó su ministerio público en Capernaum. Jesús se retiró de la zona de Jerusalén porque Juan el Bautista había sido detenido y encarcelado por Herodes. Vemos así que Jesús cambió su centro de actividades del sur al norte y de Nazaret, donde estaba su hogar, a Capernaum. Encontramos esta profecía en el libro del profeta Isaías 9, versículo 2 y en el 42, 6 y 7. No ocuparemos tiempo considerando el trasfondo de esta zona llamada Galilea de los gentiles, pero si deseas hacer un estudio más detallado, te resultará provechoso conocer las condiciones de la región en el periodo de que Jesús estuvo allí. Recordemos que él también había pasado su niñez en esta zona, que fue llamada el país de los gentiles, porque había recibido inmigrantes de otras provincias del Imperio Romano. Había áreas muy atractivas alrededor del mar de Galilea, donde imperaba la frivolidad y de bajo nivel moral. Los habitantes de esa zona, aunque cerca de Jerusalén, estaban evidentemente lejos de tener una relación con Dios, pero la luz que emanaba del Señor Jesús brilló sobre ellos y su misma presencia les creó una responsabilidad.
fueron testigos de muchos de sus milagros que solo causaron una respuesta limitada. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús era: arrepentidos, dad la vuelta, venid a mí, el reino de los cielos se ha acercado. Estaba cerca en la persona del Rey. Por supuesto, ellos no podrían haber tenido el reino de los cielos sin él. Como hemos dicho en nuestro programa y sencillamente expresado, el reino de los cielos es el gobierno de los cielos sobre la tierra. Este reino es el que el Señor Jesús traerá al mundo en un día futuro. Esta era la esperanza de Israel como pueblo terrenal y fue la esperanza de los que vivieron en la época del Antiguo Testamento. En contraste, la iglesia tiene una esperanza celestial. El mensaje del Mesías del Evangelio del Reino se debe mencionar brevemente los 4 puntos principales del mensaje de Cristo o el Mesías, ungido en griego y en hebreo respectivamente, sobre las buenas nuevas del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 2 de ellos son declaraciones y 2 de ellos órdenes. También mencionamos que la venida de Cristo en la carne coincidió con el momento en que los judíos esperaban al Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, por lo que muchos de ellos se preguntaban lo mismo que la mujer samaritana se preguntó en el pozo de Jacob luego de hablar con Jesús. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. De hecho, aún Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? La razón de tanta incertidumbre era que Jesús no encajaba con la imagen del Mesías de la mayoría de los judíos. Mientras algunos esperaban a un líder que llevaría al pueblo a un reavivamiento espiritual, otros a uno que restableciera la grandeza de la nación judía. ¿Qué les podía asegurar que el tiempo de espera por el Mesías realmente se había cumplido y que Jesús era el Cristo profetizado? Muchos de ellos nunca estuvieron convencidos. Pero podemos estar seguros nosotros de que la espera por la venida de Cristo realmente terminó. ¿Dio Jesús alguna prueba de que el tiempo profetizado en el Antiguo Testamento para la venida del Mesías se cumplió con él? En este análisis declararemos una profecía del Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo en la carne, el contexto histórico de su ministerio y las pruebas, y concordó que él era el Mesías. Profecía clave de la venida de Cristo. Como los judíos bien sabían, Moisés había anunciado que un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Otras profecías del Antiguo Testamento además indicaban que el Mesías nacería de una virgen de Belén, que sus manos y pies serían horadados y que finalmente moriría por los pecados de la humanidad. Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Salmos 22:16, Isaías 53:12. Refiriéndose a Deuteronomio 18:15, Jesús finalmente dijo a los judíos: si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:46. Lamentablemente, los judíos estaban tan cegados que no pudieron discernir las señales de los tiempos que indicaban el tiempo de la espera por el Mesías, ni hicieron caso de las pruebas que Cristo les dio de su identidad. Debemos evitar en nuestros días la falta de discernimiento en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Amén. Es el Cordero.